Defensa de los derechos. En el derecho primitivo romano, cada uno de las personas se hacía justicia por sus propias manos, sin intervención de una autoridad pública. En el procedimiento civil romano existían dos fases, que era el jude, en nombre de jude, y los recuperatorios. Las atribuciones del magistrado eran tres, que era el imperium merum, el imperium mictum y el juridicitum. El procedimiento de las leyes actio, estas eran cinco, que eran la acción legal a través de los sacramentos, exigencia de la acción legal mediante la sentencia, la acción judicial del Estado, la acción legal por las inyecciones de mano, la acción por la ley pomosa. La desaparición del procedimiento de las leyes actio, esta desaparece por efecto de dos leyes. La ley Ebusia, que introduce las primeras fórmulas dejando a las partes la escogencia del procedimiento nuevo al anterior, y la ley judicia, que limita a las acciones de la ley a ciertos casos excepcionales. El procedimiento formulario fue creado por el pretor de la antigua Roma para buscar una manera de darle a los peregrinos una fórmula para ellos ejercer sus derechos y para poder demandar a otras personas que le hicieran algún daño o algún tipo de daño. Esto fue creado bajo la base de que todos deberíamos tener derechos. Y entonces ellos aplicaron la primera defensa de los demandados y de los demandantes. Es decir, un demandado iba y llevaba a alguien que lo defendiera frente al magistrado. Se crearon dos figuras. El injure, que era la persona agraviada, iba hacia el magistrado, le explicaba sus términos, decía qué quería para sí, y el demandado le explicaba si estaba dispuesto a pagar o si estaba dispuesto a pagar solamente una parcialidad. Después el magistrado tomaba la decisión. Y la injudicio. La injudicio era cuando se hacía a vista pública, el demandante explicaba sus motivos y explicaba qué era lo que quería para sí. El demandado debía reconocer lo que el juez dictara. El juez podía decir que no quería ir al caso y mandar a otro magistrado. Y esto se estableció que debía ser pagado después de hacer cierto grado de acciones de parte del demandante. La fórmula es un escrito donde el magistrado designa al juez, explica las pretensiones del demandante y los medios empleados por el demandado para su defensa. La fórmula posee dos partes, las partes principales y las partes accesorias. Las partes principales deben constar del nombramiento del juez o colegio, la demostración de los hechos a conocer al juez en que se basa el derecho que se alega, la intención que indica al juez la pretensión del actor y la adjudicación que forma parte de la fórmula por la cual el magistrado autoriza al juez para efectuar la partición a quien corresponda el bien indebido, y la condenación que forma parte de la fórmula que autoriza al juez a condenar o absolver a la persona. La fórmula posee dos tipos de partes, que serían las partes principales y las partes accesorias. Las partes accesorias son aquellas que no modifican la estructura general de lo que es la fórmula. Entre estas partes accesorias destacamos tres principales, que serían la exceptio, la replicatio y la praescriptio. La exceptio es un elemento fundamental que constituye un efecto con el cual se evita que el juez dicte la condena. Un ejemplo claro de esto sería cuando se demuestra que el actor principal ha actuado con dolo. Otra característica principal del exceptio es que no puede dictarse a menos que el pretor lo haya decidido, es decir, el juez no puede actuar con su plena voluntad. La replicatio consiste en la acción que tiene el demandado para contestarle al demandante. Además de la replicatio, existen dos tipos de contestaciones, que serían la duplicatio y la triplicatio. La prescriptio, como lo refiere el término, es prescripción, es decir, un lapso de tiempo. El juez debe estudiar la materia para evitar que se haya cumplido ya el lapso de tiempo en el que se ha establecido la demanda. En Roma existían tres tipos de negaciones de la fórmula. La primera de estas constituía que no estaba establecida ni en el derecho civil ni en el derecho pretoriano. La segunda, porque el pretor consideraba inadmisible dicha solicitud o fórmula.
Y tercero, el demandado ha decidido cumplir con la condena por su propia voluntad. Clase de justicia. En la época romana la justicia se ejercía de dos formas. Una de ellas era por el judicium legítimo o juicio legítimo. Este juicio era celebrado en la ciudad de Roma o dentro de la primera milla a la redonda, entre ciudadanos romanos y ante un juez único. Se conoce porque concurre sin falta a la siguiente característica. Es celebrado en la ciudad de Roma o dentro de la primera milla a la redonda, entre ciudadanos romanos y ante un juez único, y el juez debía ser ciudadano romano. Judicium imperio continent o juicio de imperio. Este juicio podía ser celebrado fuera de la ciudad de Roma y intervenían extranjeros como litigantes. Se conoce porque concurren sin falta la siguiente característica. Es celebrado fuera de la ciudad de Roma, una o ambas litigantes son extranjeros. Recursos de intersección. Tanto en juicios legítimos como los del imperio existían unos procedimientos donde la parte perjudicada podía repugnarse, alegando que la decisión final era inválida. Esto a través de las siguientes instituciones: revocatio in dubio. Son medios procesales que ejercía el demandado que ha sido condenado, tachando la sentencia de inválida, pero si el demandado perdía, su condena iba a ser el doble. In integrum restitutio. Son decisiones magistrales de carácter extraordinario, por virtud de los cuales se anula plenamente una situación. Existen distintos tipos de restitutio in integrum. Las más comunes son por medio de dolo, fraude, error y edad. Appelatio cognitio extraordinaria, acción que solo se encontraba y se podía ejercer en aquellos juicios en los cuales se dirime la contienda en una sola fase. Procedimiento extraordinario. Si el destinatario de un interdicto no cumple con esta, el solicitante podría solicitar el procedimiento extraordinario. Surgió durante el periodo imperial y es el sistema característico del derecho proclásico. Se aplica en excepciones de caso. Se introdujo y fue aceptado en la práctica jurídica de las provincias. Las características: un proceso monofásico, se produce un viraje de lo privado a lo público, es un proceso escrito, desaparecen los efectos de la litis contacto, se admite la contrademanda, la condena ya no es forzosamente pecuniaria, pudiendo recaer sobre un objeto determinado, aparece la apelación como recurso en contra de la sentencia. Se desarrolla con la notificación de la litis denunciatio, la contestación del demandante, la litis contactio, el procedimiento aprobatorio, la sentencia. Es de acción civil, acción honoraria, acción real y acción personal.